¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si, por mucho que lo intentes, el mundo te pasara de largo sin darse cuenta de tu valor. Quizás has trabajado incansablemente, lo has dado todo, solo para ser ignorado, descartado, o dejado de lado cuando ya no te consideraban útil. Ese dolor en el pecho, esa sensación de no ser querido, duele más que cualquier dolor físico, ¿no es así? Hoy quiero compartir contigo una historia que te llegará al corazón. La de un viejo caballo llamado Trueno. Un niño, pobre llamado Samuel, y un hombre rico que creía saber el valor de todo, pero no entendía el de nada. Esta no es solo una historia sobre animales o personas. Se trata de segundas oportunidades, de ver la belleza donde otros solo ven desolación, y de cómo las almas más descartadas a veces albergan los mayores tesoros. Si alguna vez te has sentido olvidado o subestimado, esta historia te recordará que tu valor no lo determina lo que otros piensen de ti, sino la luz que llevas dentro, esperando a que alguien la vea de verdad. El sol de la mañana se extendía por la vasta propiedad de Richard Thornwood como dedos dorados que se abrían paso entre la niebla, iluminando hilera tras hilera de cercas blancas e inmaculadas que rodeaban algunos de los mejores purasangres que el dinero podía comprar. El aire olía a heno fresco, sillas de montar de cuero pulidas a la perfección y el distintivo aroma terroso de los caballos, un olor que evocaba poder, prestigio y privilegio. Richard, de pie en el balcón de su imponente mansión, con una taza de café importado en la mano, contemplaba sus dominios con la satisfacción de quien ha conquistado su rincón del mundo. A sus 58 años, había construido un imperio de la nada, o eso se decía a sí mismo, transformando una modesta herencia en una fortuna que lo situaba entre los hombres más ricos del condado. Sus establos albergaban campeones, caballos con linajes que se remontaban generaciones atrás, animales que valían cientos de miles de dólares cada uno, criados para la velocidad, la gracia y la gloria. Todo lo que Richard poseía tenía que ser lo mejor, lo más caro, lo más envidiado. Él medía el valor en signos de dólares y trofeos, en la admiración que brillaba en los ojos de las personas cuando cruzaban sus puertas y se quedaban boquiabiertas ante la magnificencia que los rodeaba. Pero había un rincón de su propiedad que Richard ya rara vez visitaba. Un pequeño establo desgastado, apartado del reluciente granero principal, donde los olvidados vivían el resto de sus días. Allí iban los caballos viejos, los que ya no podían correr, llamar la atención ni ganar galardones, aquellos cuyas articulaciones les dolían y cuyo ánimo se había desgastado tras años de llevar sus cuerpos al límite para el entretenimiento y el lucro humano. Entre estas almas olvidadas se encontraba Thunder, un caballo castrado de 28 años, cuyo pelaje se había desvanecido del negro brillante que una vez fue a un gris apagado con manchas blancas que se extendían como continentes en un mapa. Los ojos de Thunder, antes brillantes con fuego y determinación, ahora reflejaban una tristeza silenciosa, la resignación que nace de comprender que ya no se te considera valioso. Su pata delantera izquierda mostraba la evidencia de una antigua lesión, curada pero nunca del todo bien, que le provocaba una leve cojera que lo incapacitaba para montar. Sus costillas se veían más de lo que a Richard le hubiera gustado, no por falta de comida, sino por la simple realidad de que a los caballos viejos les cuesta mantener el peso por mucho que coman. Thunder pasaba los días de pie en un rincón de un pequeño potrero, cabizbajo, levantando la vista de vez en cuando para observar a los caballos más jóvenes entrenando a lo lejos, con sus cascos retumbando contra el suelo como los suyos, cuando era importante, cuando la gente aclamaba su nombre. Richard llevaba meses queriendo encargarse de Thunder. El viejo caballo no servía para nada, no contribuía en nada a la reputación ni al margen de beneficio de la finca, y francamente, alimentarlo era un gasto que Richard consideraba un desperdicio. Varias veces había considerado llamar a la casa de subastas, que se encargaba de los caballos destinados al matadero, pero algo siempre lo detenía en el último momento, quizá un recuerdo fugaz de hacía 20 años, cuando Thunder le había ganado su primer gran trofeo de carreras, o quizá la simple incomodidad de hacer la llamada. En cualquier caso, Thunder seguía existiendo, en el limbo, sin recibir el cuidado necesario ni abandonarlo por completo, simplemente olvidado, como todo pierde importancia cuando deja de ser útil. Fue una fresca mañana de octubre, cuando las hojas se habían tornado doradas y escarlatas,
cuando Samuel apareció por primera vez a las puertas de la finca Thornwood. El niño tenía 14 años, aunque las dificultades habían marcado su joven rostro con arrugas, que lo hacían parecer mayor, más sabio, curtido por circunstancias que ningún niño debería tener que soportar. Su ropa estaba limpia pero desgastada, con parches en varios lugares con telas que no encajaban del todo, y sus zapatos tenían agujeros en las suelas que intentaba disimular caminando con cuidado. Su padre había muerto 3 años antes en un accidente en la fábrica donde trabajaba, dejando a su madre criando a 4 hijos con su escaso salario de limpiadora. Samuel trabajaba en todos los empleos que encontraba. Cortaba el césped, repartía periódicos antes de ir a la escuela, empaquetaba la compra los fines de semana, aportando cada centavo para ayudar a su familia a flote. Pero a pesar de las dificultades, a pesar del estómago vacío que a menudo gruñía durante sus clases y del agotamiento que le dolía los huesos, Samuel llevaba algo que ni la pobreza ni la pérdida podían arrebatárselo. Llevaba esperanza, llevaba sueños y, sobre todo, llevaba un amor inquebrantable por los caballos. Desde pequeño, Samuel se había sentido atraído por los caballos con una intensidad que rozaba la obsesión. Pegaba la cara a la cerca de cualquier pastizal que pasaba, observando a los animales pastar, estudiando cómo se movían, cómo se comunicaban con los sutiles movimientos de orejas y cola. Leía todos los libros sobre caballos que podía pedir prestados en la biblioteca, memorizando datos sobre razas, cuidados y entrenamiento hasta que podía recitarlos en sueños. Dibujaba caballos en papel borrador, llenaba cuadernos con bocetos de crines ondulantes y patas poderosas a medio galope. Su madre solía decir que había nacido en el siglo equivocado, que debería haber vivido en una época en la que todas las familias tenían caballos, cuando el vínculo entre humanos y animales era una necesidad más que un lujo para los ricos. Pero Samuel había nacido en esa época, en ese lugar, en esa vida donde tener un caballo parecía tan imposible como tener un castillo o una isla privada. Aún así, soñaba. Y cuando sueñas con suficiente intensidad, a veces el universo encuentra la respuesta. Samuel había oído hablar de la finca de Richard Thornwood por otros chicos del colegio. Le susurraban historias de magníficos caballos que valían más que las casas de sus padres, de un hombre tan rico que poseía docenas de animales solo por el placer de contemplarlos. Durante semanas, Samuel había pasado por delante de las puertas de la finca al volver a casa después de su ruta de reparto de periódicos, mirando a través de los barrotes los establos lejanos, imaginando cómo sería estar rodeado de caballos todos los días. Una mañana, reuniendo un coraje que desconocía poseer, Samuel pulsó el botón del intercomunicador de la puerta y esperó, con el corazón latiéndole con fuerza como un pájaro atrapado. Una voz áspera respondió, preguntándole a qué se dedicaba. A Samuel se le secó la boca, pero se obligó a pronunciar las palabras. Explicó que buscaba trabajo, cualquier trabajo, que limpiaría establos, repararía cercas, acarrearía agua, cualquier cosa con tal de estar cerca de los caballos. No esperaba una respuesta. Desde luego, no esperaba que las puertas se abrieran con un zumbido mecánico. El encargado del establo de Richard, un hombre rudo llamado Tom, que había trabajado con caballos toda su vida, recibió a Samuel en la entrada del establo principal. Tom observó al chico flacucho de ojos esperanzados y zapatos desgastados, y comprendió de inmediato que no se trataba de un niño rico y mimado buscando un pasatiempo. Era un chico que necesitaba trabajo, dinero, pero más que eso, algo en lo que creer. El propio Tom se había cansado de la frialdad de Richard hacia los animales, de cómo el hombre adinerado veía a los caballos como meras inversiones y símbolos de estatus, en lugar de seres vivos con corazón y alma. Quizás por eso, tras unas cuantas preguntas que Samuel respondió con gran entusiasmo, Tom tomó una decisión que lo cambiaría todo. Le dijo a Samuel que podía trabajar los fines de semana y las tardes, después de la escuela, limpiando establos y ayudando con las tareas básicas. El sueldo sería modesto, apenas por encima del salario mínimo, pero el rostro de Samuel se iluminó como si le hubieran ofrecido una fortuna. Estrechó la mano de Tom con tal vigor y gratitud que el hombre mayor tuvo que reprimir una sonrisa. Durante el primer mes, Samuel trabajó con una dedicación que impresionó incluso a Tom, quien había visto a innumerables mozos de cuadra ir y venir a lo largo de los años. El chico llegaba temprano y se iba tarde, sin quejarse jamás del agotador trabajo de limpiar los establos ni de cargar con pesados sacos de pienso. Hacía preguntas constantemente, absorbiendo la información como una esponja,
aprendiendo el nombre y la personalidad de cada caballo del establo principal. Los animales le respondían de maneras que sorprendían a Tom. Incluso los caballos más temperamentales parecían calmarse cuando Samuel se acercaba, como si percibieran el amor puro y sencillo que irradiaba este chico que no les pedía nada más que estar en su presencia. Samuel les hablaba mientras trabajaba, compartiendo su día, sus preocupaciones, sus sueños, y los caballos giraban sus elegantes cabezas para escuchar, con las orejas erguidas hacia adelante, con lo que parecía un interés genuino. Fue durante su quinta semana en la finca, mientras tomaba un atajo de vuelta al establo principal después de vaciar una carretilla de heno sucio, que Samuel descubrió el establo olvidado. El edificio era más pequeño que los demás. La pintura se desprendía de las tablas de madera, y el techo se hundía ligeramente en el centro, donde el tiempo y el clima habían hecho mella. Samuel empujó la puerta chirriante y entró, mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz que se filtraba por las ventanas sucias. El olor era diferente, menos vibrante que el de los establos principales, teñido del melancólico aroma del abandono. 3 caballos estaban en establos que no habían sido limpiados, tan a fondo como los demás. 2 levantaron la cabeza brevemente antes de volver a su heno, indiferentes a la presencia de otro humano, pero el tercer caballo, parado en el establo más alejado, se giró para mirar a Samuel con ojos que reflejaban algo que el niño reconoció al instante porque lo había visto en su propio espejo en los días más difíciles. Esos ojos reflejaban el peso del olvido, de no importarle ya a nadie. Samuel caminó lentamente hacia el establo, con el corazón repentinamente dolorido por una emoción que no podía identificar. El caballo era viejo. Eso era evidente por el hocico gris y el ligero balanceo de su lomo. Su pelaje era opaco, su cuerpo demasiado delgado, y permanecía de pie con una pierna ligeramente levantada, apoyándola con una expresión que denotaba un antiguo dolor. Pero cuando Samuel extendió la mano, hablando con una voz suave y temblorosa por la emoción, el caballo dio un paso adelante y presionó su hocico contra la palma del niño, aspirando su aroma. En ese instante ocurrió algo profundo que ninguno de los dos pudo comprender del todo. Fue reconocimiento. Fue conexión. Fueron 2 almas olvidadas que se encontraron en un mundo que los había ignorado a ambos. Samuel visitaba a Thunder todos los días después de eso, pasando sus descansos sentado en un cubo volcado fuera del establo del viejo caballo, hablando con él de todo y de nada. Le llevaba zanahorias extra de su escaso almuerzo, manzanas que compraba con su propio dinero, aunque eso significara caminar los 5 kilómetros a casa en lugar de tomar el autobús. Cepillaba el pelaje de Thunder hasta que empezó a mostrar indicios de su antiguo brillo. Le aplicaba aceite vegetal en los cascos secos y retiraba los restos de su crin enmarañada con dedos pacientes. Tom lo notó, pero no dijo nada, comprendiendo que algo especial se estaba desarrollando entre el chico y el caballo olvidado, algo inexplicable, pero real e importante. Los otros mozos de cuadra bromeaban con Samuel, suavemente, preguntándole por qué perdía el tiempo con un caballo que apenas podía caminar y que nunca valdría nada. Pero Samuel simplemente sonreía y continuaba con sus devociones. No lo hacía porque Thunder fuera valioso. Lo hacía porque Thunder merecía ser visto, ser cuidado, ser importante para alguien. Y al cuidar de Thunder, Samuel estaba sanando algo roto dentro de sí mismo, llenando los espacios vacíos dejados por la pérdida y la pobreza con propósito y amor. ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien o algo que todos habían descartado? ¿Has visto potencial donde otros solo veían problemas? ¿Belleza donde solo veían defectos? Piensa en ese momento en el que conectaste con alguien o algo que el mundo había ignorado. ¿Cómo te sentiste al ser quien realmente vio el valor que otros no percibían? Si esta historia te toca algo muy profundo, si alguna vez has sido el olvidado, o has elegido apoyar a algo, o a alguien que todos abandonaron, quiero que hagas algo por mí. Quiero que escribas en los comentarios: veo valor donde otros no ven nada. Solo esa simple frase. Escríbela ahora mismo. Veo valor donde otros no ven nada. Porque cuando escribes esas palabras, no solo estás comentando un video. Estás diciendo la verdad al universo. Estás declarando que entiendes lo que significa reconocer el valor que otros pasan por alto. ¿Y sabes qué? Tu comentario podría ser justo lo que alguien que esté leyendo necesita ver hoy. Alguien que se siente invisible,
que siente que no importa. Podría leer tus palabras y darse cuenta de que no estás solo. Tu comentario ilumina la oscuridad de alguien. Así que, por favor, tómate 5 segundos ahora mismo y escribe. Veo valor donde otros no ven nada. Únete a esta comunidad de personas que entienden que el verdadero valor no se mide por los estándares del mundo, sino por la capacidad del corazón para amar lo que otros han desechado. Así transcurrieron 3 meses, con Samuel dividiendo su tiempo entre sus obligaciones en los establos principales y el cuidado dedicado de Thunder en el granero olvidado. El viejo caballo comenzó a transformarse de maneras sutiles que solo alguien atento notaría. Su pelaje adquirió un brillo más saludable, reflejando la luz donde antes solo había opacidad. Sus ojos brillaron, siguiendo los movimientos de Samuel cada vez que el niño entraba en el establo, relinchando suavemente a modo de saludo, un sonido que Samuel llegó a apreciar más que cualquier palabra de elogio. Thunder seguía cojeando. Esa vieja lesión era permanente, pero se movía con un poco más de confianza, más dispuesto a desplazar su peso y dar esos pasos cuidadosos que lo acercaban al niño que se había convertido en el centro de su mundo. Por primera vez en años, Thunder tenía una razón para levantar la cabeza al amanecer, una razón para anticipar el sonido de pasos acercándose a su establo. Había encontrado de nuevo su propósito en ser amado, en ser importante para alguien, y ese propósito insufló nueva vida a sus huesos cansados. Pero las transformaciones, incluso las más hermosas, rara vez pasan desapercibidas para siempre, y era inevitable que Richard Thornwood acabara descubriendo lo que sucedía en ese rincón de su propiedad que había ignorado durante tanto tiempo. Ocurrió una fría tarde de diciembre, cuando Richard realizaba una de sus inspecciones periódicas de la finca, anotando mentalmente las reparaciones necesarias y los gastos que podían recortarse. Pasó junto al viejo establo, con la intención de simplemente señalar que probablemente deberían derribarlo en primavera, cuando oyó algo que lo hizo detenerse. Risas. Una risa juvenil y genuina que resonaba desde el interior del edificio destartalado. La curiosidad, venciendo su habitual indiferencia, Richard empujó la puerta y se detuvo en seco ante la escena que tenía delante. Samuel estaba en el establo de Thunder, cepillando la crin del viejo caballo, hablando animadamente de algo que había sucedido en la escuela. Y Thunder permanecía inmóvil, con los ojos entrecerrados, contento, girando la cabeza de vez en cuando para acariciar el hombro del chico. El aire en el establo se sentía diferente al de su impecable granero principal. Se sentía cálido a pesar del frío de diciembre, impregnado de algo que Richard no había sentido en sus establos en años, quizás nunca. Se sentía como amor. Richard carraspeó, y Samuel se giró, con los ojos abiertos de par en par por un miedo repentino. El cepillo se le cayó de la mano y repiqueteó contra el suelo de cemento. El chico nunca había conocido personalmente a Richard Thornwood, solo lo había visto de lejos, pero supo al instante quién estaba en la puerta. Todos conocían al dueño de la finca por la ropa cara, los zapatos lustrados y el aire de autoridad que lo envolvía como colonia. Samuel balbuceó una disculpa, explicando que había terminado todo el trabajo asignado, que pasar tiempo con Thunder no interfería con sus obligaciones, que solo quería ayudar al viejo caballo a sentirse menos solo. Las palabras salieron atropelladamente, y Richard levantó una mano para silenciarlo. Durante un largo instante, el hombre adinerado se limitó a mirar a Thunder, a mirarlo de verdad por primera vez en años, viendo no solo a un viejo caballo, sino al animal que una vez fue su orgullo, que le había dado su primera muestra del éxito que se convirtió en adicción. Richard vio el esmerado aseo que Samuel había hecho, el establo limpio, el cubo de agua fresca, el montón de heno que parecía más generoso que el que recibieron los otros caballos olvidados. Vio cómo Thunder se inclinaba ligeramente hacia el chico, buscando su proximidad, y algo incómodo se retorció en el pecho de Richard, algo peligrosamente cercano a la vergüenza. Richard le preguntó a Samuel su nombre, y el chico respondió con una voz que temblaba ligeramente a pesar de sus esfuerzos por sonar tranquilo. Richard le preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando en la finca, cómo había descubierto este establo, por qué se molestaba con un caballo que no servía para nada. El miedo de Samuel comenzó a disolverse al hablar de Thunder. Su voz cobraba fuerza al describir la personalidad del caballo, su dulzura,
la inteligencia que aún brillaba en sus ojos a pesar de su edad. Samuel habló de cómo Thunder apoyaba la cabeza en la puerta del establo, esperando a que llegara. Cómo parecía entender cuando Samuel tenía un día difícil y necesitaba el consuelo de estar de pie en silencio junto a un amigo que no pedía nada más que su presencia. Richard escuchó en silencio, con expresión ilegible, y cuando Samuel finalmente se quedó sin palabras, el hombre rico hizo una pregunta que hizo que el corazón del chico se hundiera en su estómago. ¿Cuánto crees que vale este caballo? La mente de Samuel corría, intentando comprender qué respuesta quería oír Richard. ¿Era una prueba? ¿Lo iban a despedir por perder el tiempo con un animal sin valor? Pensó en mentir, en inflar el valor de Thunder en términos que Richard pudiera entender, pero algo en la forma en que Thunder lo respaldaba, confiado y vulnerable, hizo que Samuel optara por la honestidad. Miró a Richard directamente a los ojos y dijo que no sabía cuánto valía Thunder en dinero, que suponía que para la mayoría de la gente Thunder no valía nada en absoluto, tal vez incluso menos que nada, ya que costaba dinero alimentarlo y cuidarlo sin ofrecer nada a cambio. Pero entonces la voz de Samuel se volvió más firme y le dijo que, para él, Thunder lo valía todo. Thunder valía las horas extra que Samuel trabajaba para comprar las manzanas y zanahorias que traía. Thunder valía la pena caminar a casa con frío para ahorrarse el billete de autobús que le permitía comprar un saco de grano especial para caballos mayores. Thunder valía los dolores musculares por pasar el recreo acicalando y limpiando en lugar de descansar. Thunder valió la pena porque tener algo que cuidar, tener algo que dependía de él, confiaba en él y lo amaba. Le hacía sentir a Samuel que su vida tenía sentido más allá de simplemente sobrevivir. Más allá de simplemente sobrevivir cada día. Thunder lo hacía sentir necesario, importante, visto. ¿Y acaso eso no valía más que cualquier cantidad de dinero que alguien pudiera asignarle? El silencio que siguió a las palabras de Samuel se prolongó tanto que el chico estuvo seguro de haber cometido un terrible error, de que su honestidad le había costado el trabajo que necesitaba con tanta urgencia. El rostro de Richard permaneció impasible, sin revelar nada de la agitación que se ocultaba bajo esa apariencia cuidadosamente cuidada. Finalmente, Richard habló, y sus palabras conmocionaron profundamente a Samuel. Dijo que Samuel tenía razón, que Thunder no valía nada en términos convencionales, por lo que Richard había decidido regalar el caballo en lugar de seguir malgastando recursos en un animal que no contribuía en nada al valor de la propiedad. Y como Samuel parecía tan apegado a Thunder, ya que aparentemente veía valor donde Richard solo veía gastos, Samuel podía quedárselo. El caballo era suyo. Richard haría que se redactaran los documentos de propiedad y se transfirieran. Feliz Navidad o lo que fuera. Richard se giró para irse, pero se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás para añadir algo más. Samuel sería responsable de todos los gastos de Thunder a partir de ese momento. Alimentación, atención veterinaria, todo. Richard permitiría que Thunder se quedara en este establo. Temporalmente, pero Samuel tendría que encontrar otro lugar para guardar el caballo en un plazo de 3 meses. Eso parecía bastante generoso para un caballo gratis. Samuel se quedó paralizado por la incredulidad, mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. ¿Trueno era suyo? ¿De verdad, realmente suyo? Parecía imposible. Demasiado bueno para ser real, y aún así, Richard Thornwood se alejaba, el asunto aparentemente resuelto en su mente con la indiferencia despreocupada de quien desecha un mueble no deseado. Las manos de Samuel comenzaron a temblar, y se giró hacia Trueno, rodeándolo con sus brazos alrededor del cuello, apretando la cara contra su áspera crin, y por primera vez en los 3 años transcurridos desde la muerte de su padre, Samuel se permitió llorar. Pero no eran lágrimas de dolor ni desesperación. Eran lágrimas de alegría desbordante mezcladas con terror absoluto, porque si bien Samuel acababa de recibir el mayor regalo de su vida, también le había encomendado una responsabilidad que parecía insuperable. ¿Cómo podría permitirse cuidar un caballo? ¿Dónde tendría a Trueno cuando se cumplieran los 3 meses? Su familia apenas podía permitirse alimentarse y tener un techo. No había espacio para un caballo en su pequeña casa de alquiler con su pequeño patio. No tenía dinero para los gastos que requería un caballo. A Samuel le habían dado su sueño y su pesadilla juntos, y no tenía ni idea de cómo iban a arreglárselas con ninguno de los dos. Esa noche, Samuel sentó a su madre y le explicó lo sucedido.
Observó su rostro alternar entre la incredulidad, la preocupación y finalmente la resignación al comprender que su hijo se había metido en una situación creada por el amor, pero que la practicidad no podía resolver. Margaret Hayes hacía tiempo que había aceptado que la pasión de su hijo por los caballos no era pasajera, pero también esperaba que siguiera siendo un sueño postergado hasta que la edad adulta le brindara los medios para perseguirlo responsablemente. Ahora, al ver el rostro surcado por las lágrimas de Samuel, la férrea determinación mezclada con miedo en sus ojos, supo que, de alguna manera, tendrían que resolver esto juntos. Le hizo las preguntas difíciles que Samuel había estado evitando. ¿Dónde viviría Thunder? ¿Cómo pagarían su comida? ¿Qué pasaría con la atención veterinaria cuando la necesitara? Samuel no tenía respuestas, solo una esperanza desesperada y una obstinada negativa a considerar devolver a Thunder o, peor aún, dejar que lo vendieran a alguien a quien no le importaría si el viejo caballo vivía o moría. Margaret suspiró, abrazó a su hijo y le prometió que encontrarían la manera. Ella no sabía cómo, pero encontrarían la manera porque eso era lo que hacían las familias cuando alguien a quien amaban los necesitaba. A la mañana siguiente, Samuel llegó a la finca antes de lo habitual, impulsado por la necesidad de ver a Thunder, para confirmar que el día anterior no había sido una pesadilla. El viejo caballo era real, seguía de pie en su establo, y al verlo, relinchó y estiró el cuello por encima de la puerta, pidiendo el cariño que se había vuelto rutinario entre ellos. Samuel pasó una hora con Thunder antes de comenzar con sus demás tareas, hablando de sus miedos y planes, buscando consuelo en la presencia constante del animal que, sin querer, le había complicado la vida de la forma más hermosa posible. Tom finalmente encontró a Samuel, tras enterarse del acto de generosidad sin precedentes de Richard, si es que podía llamarse así. El encargado del establo conocía a Richard lo suficiente como para reconocer que regalar a Thunder había sido menos una cuestión de bondad y más una forma de eliminar un gasto, de transferir la carga en lugar de soportarla. Pero Tom también reconocía el cariño genuino cuando lo veía, y lo veía con creces en este chico que había heredado un desafío que la mayoría de los adultos habrían rechazado. Tom le hizo a Samuel una oferta, que le brindó un primer atisbo de esperanza. Poseía una pequeña propiedad a unos 8 kilómetros de la finca, nada lujoso, solo una casa modesta de 3 acres que incluía un granero destartalado que usaba principalmente como almacén. El granero estaba deteriorado por el clima, pero su estructura era sólida, y el pasto, aunque cubierto de maleza, podía albergar fácilmente a un caballo. La esposa de Tom llevaba años sugiriendo que compraran un caballo, pensando que sería agradable tener un animal. De nuevo en la propiedad, revitalizando los campos vacíos. Tom siempre se había resistido, pues no quería la responsabilidad a su edad. Pero ver a Samuel con Thunder le había recordado por qué se había enamorado de los caballos. Le propuso un trato. Samuel podría mantener a Thunder en su propiedad, sin pagar alquiler, a cambio de que se encargara del mantenimiento básico que Tom había estado descuidando. Arreglar cercas, limpiar la maleza, hacer reparaciones básicas al granero. Samuel también se haría cargo de todos los gastos directos de Thunder, la comida y la atención veterinaria, pero al menos tendría un lugar donde guardar a su caballo. El alivio que inundó el rostro de Samuel fue tan profundo que Tom sintió que sus propios ojos ardían con una emoción inesperada. La logística se ajustó con una rapidez sorprendente una vez que Samuel encontró una solución para el alojamiento de Thunder. Tom ayudó a Samuel a transportar a Thunder a la nueva propiedad en un remolque prestado. El viejo caballo cargó con sorprendente facilidad, como si comprendiera que este viaje lo llevaría a un lugar mejor. Cuando Thunder bajó del remolque y pisó la hierba crecida del pasto de Tom, levantó la cabeza y contempló su nuevo hogar, con lo que parecía una notable aprobación. El granero estaba bastante limpio después de que Samuel pasara un día entero fregando y organizando, y el establo que preparó era más grande que el que Thunder había ocupado en la finca. Esa primera noche, Samuel se sentó en una paca de heno en el granero hasta bien entrada la noche, observando a Thunder explorar su establo, aún incapaz de creer del todo que esa magnífica criatura fuera realmente suya. La responsabilidad se sentía enorme, aplastante por su peso, pero bajo el miedo se escondía una alegría tan pura y completa que Samuel sintió que podría levantarlo del suelo. Los desafíos comenzaron de inmediato. Samuel calculó que Thunder necesitaba aproximadamente una paca de heno cada semana y media, además de grano,
especialmente formulado para caballos mayores para ayudarlo a mantener su peso. Los costos se acumulaban rápidamente, y el modesto sueldo de Samuel, proveniente de la finca, apenas lo cubría, incluso sin considerar otras necesidades. Samuel empezó a despertarse a las 4 de la mañana para repartir periódicos antes de la escuela y luego corría a la propiedad de Tom después de sus clases para cuidar de Thunder, limpiar su establo y trabajar en las interminables tareas de mantenimiento. Después, recorría en bicicleta los 5 kilómetros hasta la finca para su turno de noche en los establos, llegando finalmente a casa cerca de las 9 para hacer la tarea con los ojos entreabiertos. Sus calificaciones comenzaron a bajar a pesar de sus mejores esfuerzos. Estaba constantemente agotado y con la determinación al límite, pero cada momento que pasaba con Thunder recargaba algo esencial en su alma que hacía la lucha más llevadera. El invierno se agravó, y con él llegaron nuevos desafíos. El agua del cubo de Thunder se congelaba durante la noche, lo que obligaba a Samuel a romper el hielo cada mañana antes de ir a la escuela. El frío hacía que la vieja lesión de Thunder le doliera más, endureciendo su paso hasta que Samuel aprendió a vendarle la pierna con vendajes que ayudaban a aliviar las molestias. Los precios del heno subieron a medida que las existencias de los proveedores escaseaban, y Samuel se vio obligado a reducir sus propias comidas para afrontar el gasto extra. Su madre se dio cuenta, por supuesto, e intentó darle comida extra, pero Samuel siempre la redirigía a sus hermanos menores, que la necesitaban más. Estaría bien, insistía. Thunder necesitaba el heno más que Samuel, una segunda ración de cena. Margaret vio a su hijo sacrificar su propia comodidad y bienestar por un caballo que la mayoría de la gente consideraría una carga, y su corazón se rompió incluso mientras se llenaba de orgullo por el joven en el que se estaba convirtiendo su hijo. La dedicación de Samuel no pasó desapercibida para los demás miembros de la comunidad. Corrió la voz por el pequeño pueblo sobre el pobre niño que, de alguna manera, había conseguido un caballo y se estaba matando de trabajo para cuidarlo. Algunos negaron con la cabeza ante la insensatez, murmurando que el niño debería haber tenido más sentido común que asumir una responsabilidad que no podía asumir. Pero otros vieron algo diferente. Vieron a un niño que entendía la lealtad y el amor de Ben Simpson, maneras que avergonzaban a los adultos. Vieron a alguien que cumplía un compromiso incluso cuando le costaba todo. El dueño de la tienda de alimentos local, un anciano llamado George, que había criado caballos toda su vida, comenzó a reducir discretamente las facturas de Samuel, alegando ofertas o descuentos que solo existían en su corazón compasivo. El veterinario que fue a ver a Thunder cuando el caballo desarrolló un cólico leve se negó a pagar, diciendo que ver esa clase de devoción era pago suficiente. Pequeños actos de bondad de fuentes inesperadas ayudaron a Samuel y Thunder a mantenerse a flote, cuando el peso de la responsabilidad amenazó con ahogarlos a ambos. Pero no era solo la carga financiera lo que ponía a prueba a Samuel. Era el peso emocional de ser completamente responsable del bienestar de otro ser vivo. Samuel se desvelaba por la noche preocupado por Thunder, preguntándose si el caballo estaría lo suficientemente caliente en el establo, si le dolía la pata, si se sentía solo en las oscuras horas antes del amanecer. Le preocupaba qué pasaría si Thunder enfermaba gravemente, cómo podría costear la atención veterinaria de emergencia, si se vería obligado a tomar decisiones imposibles entre salvar a su caballo y destruir la ya precaria situación financiera de su familia. El peso de estos miedos oprimía los hombros de Samuel como algo físico, envejeciéndolo de una manera que los niños de 14 años no deberían envejecer. Sin embargo, a pesar de todo, nunca se arrepintió de haber aceptado a Thunder, ni cuando sus manos se agrietaron y sangraron por el frío y el trabajo, ni cuando se quedó dormido en clase por el agotamiento, ni cuando sus amigos dejaron de invitarlo a salir porque nunca tenía tiempo para nada más que para el trabajo y Thunder. El viejo caballo le había dado a Samuel algo precioso, un sentido de propósito, una razón para seguir adelante en los días más difíciles, y Samuel habría muerto antes de traicionar ese regalo. Trueno, por su parte, parecía comprender el sacrificio que Samuel hacía por él. El viejo caballo se volvía más manso cada día, como si intentara ser lo menos problemático posible, como si intentara ganarse el cariño que le infundían. Dejó de desperdiciar heno, comía con cuidado y en abundancia, sin esparcirlo por su establo como hacían algunos caballos. Esperaba pacientemente los cuidados y tratamientos médicos,
sin quejarse ni siquiera cuando algo le incomodaba. Y cuando Samuel llegaba cada día, sin importar lo tarde o lo cansado que estuviera, Trueno siempre lo recibía con ese suave relincho, ese suave roce de su hocico contra el pecho de Samuel, un gesto que decía con más claridad que las palabras que amaba a este chico, que lo había elegido cuando nadie más lo haría. La primavera llegó con la suave insistencia de la vida que se negaba a ser reprimida, tiñendo la propiedad de Tom de tonos verdes y dorados que alegraban el corazón de Samuel, a pesar del agotamiento que se había convertido en su compañero constante. El pasto, que había permanecido marrón e inactivo durante el invierno, rebosaba de nuevo, proporcionando a Thunder hierba fresca que saboreaba con evidente deleite, pasando horas pastando bajo el cálido sol, con la cola moviéndose con satisfacción. Samuel notó cambios en Thunder, que iban más allá de las mejoras estacionales. El viejo caballo se movía con más confianza ahora, su cojera aún presente, pero menos pronunciada, como si los meses de cuidados y amor constantes hubieran aliviado algo más profundo que el simple dolor físico. Los ojos de Thunder tenían un brillo que le recordó a Samuel la primera vez que vio fotografías de caballos de carreras campeones, esa mirada de espíritu y vitalidad que trascendía la edad y las lesiones. Era como si Thunder recordara quién había sido antes de que el mundo lo olvidara, recuperando partes de sí mismo que años de abandono habían enterrado. Samuel se había adaptado a una rutina que habría destrozado a la mayoría, pero había descubierto una fuerza que desconocía. Ya no le costaba tanto madrugar ni trasnochar. Su cuerpo se había adaptado al esfuerzo físico constante, desarrollando músculos y una resistencia que sorprendían a sus profesores de gimnasia. Y lo que es más importante, su espíritu se había fortalecido, fortificado por la práctica diaria de presentarse a Thunder sin importar lo cansado que se sintiera, sin importar los desafíos del día. Había poder en ese tipo de compromiso, en saber que otro ser dependía completamente de ti y que no lo decepcionarías, ni podrías decepcionarlo. Samuel estaba descubriendo que el amor verdadero, no era solo un sentimiento, sino una decisión renovada cada mañana, una decisión de priorizar las necesidades de otra persona por encima de tu propia comodidad, y esa decisión lo estaba transformando en alguien a quien apenas reconocía, pero respetaba profundamente. Fue un sábado de finales de abril cuando todo cambió de una forma que Samuel jamás hubiera imaginado. Había llegado a la propiedad de Tom antes de lo habitual, con la intención de pasar el día entero reparando la cerca que necesitaba desde hacía semanas. Trueno lo recibió como siempre, pero Samuel notó algo diferente en el comportamiento del viejo caballo. Trueno parecía agitado, dando vueltas en su establo, deteniéndose de vez en cuando para mirar fijamente el camino que pasaba junto a la propiedad. Samuel intentó calmarlo, hablándole con tono tranquilizador y ofreciéndole zanahorias, pero Trueno seguía absorto en algo que Samuel no podía ver ni entender. Finalmente, la curiosidad venció a la confusión, y Samuel condujo a Trueno al pasto, pensando que quizás el viejo caballo solo necesitaba espacio para moverse, espacio para resolver lo que le preocupaba. Pero en lugar de sentarse a pastar como siempre, Trueno se dirigió directamente a la cerca más cercana al camino, y se quedó allí, con la cabeza alta, las orejas erguidas hacia adelante con una concentración impecable, cada línea de su cuerpo en tensión. Samuel siguió la mirada de Trueno y vio lo que había captado la atención del caballo. Camino abajo, quizás a unos 400 metros, una columna de humo se elevaba tras un grupo de árboles, oscura y densa, la clase de humo que anunciaba fuego y peligro. El primer instinto de Samuel fue llamar a emergencias, pero antes de que pudiera sacar el teléfono, oyó algo que le heló la sangre. Un grito. El grito de un niño, agudo y aterrorizado, cortando la apacible mañana como un cuchillo. Sin pensarlo conscientemente, Samuel echó a correr hacia el humo, hacia los gritos, con el corazón latiendo tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. Detrás de él, oyó un sonido que lo detuvo en seco. El estruendo de cascos. Se giró y vio a Trueno galopando de verdad a pesar de su pierna mala, a pesar de su edad, a pesar de todo lo que debería haberle imposibilitado tal movimiento. El viejo caballo había saltado la valla, una hazaña de la que Samuel no lo habría creído capaz, y ahora se abalanzaba sobre él con una determinación que era a la vez aterradora e imponente. Trueno llegó a Samuel en segundos,
e hizo algo que desafió todo lo que Samuel entendía sobre el comportamiento de los caballos. El viejo caballo patinó hasta detenerse junto a él, giró su cuerpo paralelo al de Samuel y bajó el hombro en un gesto inconfundible. Quería que Samuel montara. No había silla de montar, ni bridas, nada más que el lomo desnudo de Trueno y la urgencia que irradiaba cada fibra de su ser. Samuel no dudó. No podía dudar. Agarró un puñado de crines y se montó en el lomo de Trueno, apenas acomodándose cuando el caballo se puso en movimiento de nuevo, más rápido de lo que Samuel había imaginado posible, más rápido de lo que parecía seguro o sensato. Pero Trueno sabía a dónde iba, y nada iba a detenerlo. Recorrieron ese cuarto de milla en lo que parecieron segundos, los cascos de Trueno devorando la distancia con la potencia y la gracia de un caballo de la mitad de su edad, un caballo que nunca había sido herido, un caballo que corría hacia el peligro en lugar de alejarse de él, porque algo en lo más profundo de sus huesos le decía que era necesario. Irrumpieron a través de la línea de árboles, y se encontraron con una escena de pesadilla que atormentaría los sueños de Samuel durante años. Una pequeña casa estaba envuelta en llamas. El fuego salía a raudales por las ventanas y trepaba por las paredes a una velocidad aterradora, mientras una humareda negra se elevaba hacia el cielo en nubes asfixiantes. En el patio delantero, una mujer gritaba de rodillas, contenida por los vecinos que habían llegado, pero que no podían hacer nada más que observar con impotencia y esperar a los bomberos, que aún estaban a minutos de distancia. La mujer gritaba un nombre, Emily, una y otra vez, y Samuel no tardó mucho en comprender la terrible verdad. Un niño seguía dentro de esa casa en llamas, atrapado en algún lugar del infierno, y no había tiempo para esperar ayuda. Los truenos no se detuvieron en el límite de la propiedad. Galopó directo hacia la casa, y Samuel, comprendiendo lo que el caballo pretendía, aunque no lo pudiera creer, no intentó detenerlo. Llegaron directamente al porche y Samuel se deslizó del lomo de Thunder, con la mente sorprendentemente despejada a pesar del caos, operando con algún tipo de instinto que no sabía que poseía. La puerta principal estaba bloqueada por las llamas, intransitable, pero Samuel corrió por el lateral de la casa, buscando desesperadamente otra forma de entrar, con los pulmones ya ardiendo por el humo, los ojos llenos de lágrimas que no tenían nada que ver con la emoción, y todo que ver con el aire acre. Encontró una ventana rota. Las llamas lamían su marco, pero aún no bloqueaban por completo el acceso. Samuel no pensó en el peligro, no calculó las probabilidades ni consideró las consecuencias. Oyó a la niña gritar dentro, oyó el terror puro en una voz que no parecía mayor que la de su hermana menor, y su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera discutir. Se impulsó por la ventana, sintiendo el calor quemarle los brazos, oliendo su propio cabello chamuscándose mientras se desplomaba en lo que parecía ser un dormitorio. El humo era tan denso que apenas podía ver, apenas podía respirar, y el calor era como nada que hubiera experimentado antes, como estar dentro de un horno, como ser cocinado vivo lentamente. Se dejó caer al suelo, donde el aire estaba un poco más limpio, y gritó, preguntándole dónde estaba, rogándole que hiciera algún sonido para poder encontrarla. Un gemido provenía de detrás de una cómoda volcada en un rincón, y Samuel se arrastró hacia ella, rozando con las manos y las rodillas la alfombra, que ya estaba caliente al tacto y amenazaba con incendiarse en cualquier momento. La encontró allí, una niña de unos 6 años, hecha un ovillo, paralizada por el miedo, con la cara manchada de hollín y lágrimas. Samuel la agarró, la abrazó y se volvió hacia la ventana por la que había entrado, pero en los segundos transcurridos desde que entró, el fuego se había extendido, cortando la salida. El pánico amenazó con abrumarlo, pero entonces lo oyó. Un sonido que no debería haber sido posible, que no tenía sentido en ese infierno de calor y llamas. El relincho de un caballo, cerca, demasiado cerca. Samuel se tambaleó hasta la ventana, con la niña apretada contra su pecho, y vio a Trueno afuera, de pie lo más cerca posible de la casa en llamas sin quemarse, llamando a Samuel, guiándolo, negándose a irse. Samuel sabía lo que tenía que hacer, sabía que era una locura y una desesperación, y que podría matarlos a todos, pero no había otra opción. Se subió al alféizar de la ventana, rodeado de llamas, sujetando a la niña con todo el cuidado posible, y saltó. Saltó hacia Trueno,
rezando para que el viejo caballo no se asustara, no se desbocara, para que de alguna manera comprendiera lo que Samuel necesitaba de él. Aterrizaron con fuerza sobre el lomo de Trueno. Los brazos de Samuel rodearon a la niña. Sus piernas se aferraron instintivamente a los costados del caballo, y Trueno no dudó ni un segundo. El viejo caballo salió al galope, llevándolos lejos del infierno, lejos de la muerte, sus poderosas piernas bombeando con una fuerza que no debería haber existido en un cuerpo tan viejo y roto. Llegaron al patio delantero justo cuando el techo de la casa se derrumbaba hacia adentro con un rugido de llamas y madera desprendida, y Samuel se deslizó del lomo de Trueno con la niña aún en sus brazos, ambos tosiendo y jadeando, ambos vivos. La madre se abalanzó sobre ellos, sollozando desconsoladamente, tomando a su hija de los brazos de Samuel y apretándola contra su pecho, meciéndola, llorando y dando gracias a Dios, a Samuel y a cualquiera que la escuchara. Los vecinos los rodearon. Alguien echó una manta sobre los hombros de Samuel, alguien más lo revisaba por si tenía heridas. Las voces se superponían en un caos de alivio e incredulidad. Pero Samuel no les prestaba atención a ninguno de ellos. Se giró hacia Trueno, y lo que vio casi le paró el corazón. El viejo caballo temblaba. Sus patas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie. Sus costados se agitaban con la respiración entrecortada. Le goteaba espuma de la boca. Sus ojos estaban abiertos por el cansancio y el dolor. Samuel se dio cuenta con horror de que Trueno se había exigido más allá de sus límites. Le había exigido a su cuerpo envejecido algo que nunca debió darle, y ahora las consecuencias se le venían encima. Thunder dio un paso tambaleante hacia Samuel, y entonces sus patas delanteras se doblaron, y el viejo caballo cayó, desplomándose sobre su costado con un gemido que sonó como si la tierra misma se rompiera. Samuel gritó el nombre de Trueno, y se arrojó junto al caballo caído, recorriendo su cuerpo con las manos, intentando evaluar los daños, intentando comprender qué estaba sucediendo. La respiración de Trueno era rápida y superficial. Sus ojos giraban de dolor y miedo, y Samuel supo con una certeza enfermiza que esto podría ser el fin, que Trueno podría haberse sacrificado para salvar a un niño que no conocía, dando todo lo que le quedaba en un último acto de heroísmo. Alguien llamaba a un veterinario. Alguien más estaba al teléfono con los servicios de emergencia, pero lo único que Samuel pudo hacer fue acunar la enorme cabeza de Trueno en su regazo, inclinarse cerca de la oreja del viejo caballo y rogarle que no se fuera. No así, no después de todo lo que habían pasado juntos. Samuel le dijo a Trueno que lo amaba. Le dijo que era la criatura más valiente y magnífica que jamás había vivido. Le dijo que no podía imaginar un mundo sin él. Las lágrimas corrían por el rostro de Samuel, mezclándose con el hollín y la ceniza que lo cubrían, cayendo sobre el hocico canoso de Thunder, mientras la respiración del viejo caballo se hacía más trabajosa, más tensa. Los minutos que siguieron fueron los más largos de la vida de Samuel. Llegaron los bomberos y comenzaron a combatir el incendio, pero Samuel apenas notó su presencia. Los paramédicos intentaron ver cómo estaban él y la niña, pero él se negó a separarse de Thunder. Se negó a alejarse siquiera un centímetro del caballo que los había salvado. Tom llegó, tras enterarse del incendio por un vecino, y el rostro del hombre mayor palideció al ver a Thunder caer. Al comprender lo que había sucedido, Tom se arrodilló junto a Samuel, con su mano curtida apoyada en el hombro del niño, y aunque no dijo nada, Samuel sintió el peso del dolor y el miedo compartidos en ese simple gesto. Esperaron juntos, un viejo jinete y un niño, ambos comprendiendo que podrían estar presenciando el fin de algo precioso e irreemplazable. La veterinaria, la doctora Sarah Chen, llegó a toda prisa. Su camioneta derrapó hasta detenerse en la entrada de Tom, con el botiquín de emergencia ya en la mano mientras corría hacia ellos. Samuel conocía a la doctora Chen de las pocas veces que había ido a ver a Thunder, y siempre había apreciado su genuino cuidado por los animales, la forma en que trataba incluso a un caballo viejo e inservible con respeto y minuciosidad. Se arrodilló junto a Thunder, recorriendo rápidamente su cuerpo con las manos, comprobando sus constantes vitales, auscultando su corazón y pulmones, con una expresión cada vez más seria. Le preguntó a Samuel qué había sucedido, y él le contó entre lágrimas sobre el incendio, sobre cómo Thunder saltó la valla y lo llevó a la casa en llamas,
sobre el galope que debería haber sido imposible, sobre el rescate y el colapso de Thunder. La doctora Chen la escuchó mientras trabajaba, colocando una vía intravenosa con la eficiencia de una experta, administrando medicamentos que Samuel no entendía pero que esperaba desesperadamente que le ayudaran. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 15 minutos, la doctora Chen se sentó sobre sus talones y miró a Samuel con una expresión difícil de interpretar. Explicó que Thunder había llevado su cuerpo a lo que esencialmente era una sobrecarga cardíaca. La combinación de esfuerzo físico intenso, estrés extremo, inhalación de humo y sus condiciones de salud subyacentes habían creado una tormenta perfecta de trauma. Su corazón estaba luchando, sus pulmones estaban comprometidos, y su pierna ya dañada había sufrido lesiones adicionales por el esfuerzo de ese galope desesperado y el cargar a 2 personas. Las siguientes 24 horas serían críticas. Thunder podría recuperarse con cuidados intensivos, o su cuerpo podría decidir que había dado todo lo que podía dar. La decisión de intentar salvarlo o dejarlo ir en paz era una que Samuel, como dueño de Thunder, tendría que tomar. La doctora Chen dijo esto con suavidad, pero las palabras golpearon a Samuel como golpes físicos, cada uno sacándole el aire de los pulmones. Samuel miró a Trueno, a ese magnífico animal que había decidido salvar la vida de un niño aún sabiendo que podría costarle la suya, y la decisión se cristalizó en su mente con absoluta claridad. Trueno había luchado por ellos. Trueno lo había dado todo sin dudarlo, sin pensar en su propia seguridad ni en su supervivencia. Y Samuel lucharía por Trueno con la misma ferocidad, con el mismo compromiso absoluto. Miró a la doctora Chen a los ojos y le dijo que hiciera lo que fuera necesario, que usara los tratamientos y medicamentos necesarios, que acumulara la factura que resultara. Encontraría la manera de pagar. Trabajaría en más empleos, más horas. Haría lo que tuviera que hacer, pero no renunciaría a Trueno. El viejo caballo se había negado a renunciar a un niño al que nunca había conocido. Se había negado a dejar que el miedo, la edad o las lesiones le impidieran hacer lo que debía hacer. Samuel le mostraría a Trueno esa misma lealtad, esa misma determinación inquebrantable. La doctora Chen asintió, y Samuel vio un destello de respeto en sus ojos. Respeto y tristeza porque sabía lo que significaba esta decisión para un niño pobre, que apenas podía pagar la atención de rutina, y mucho menos los servicios veterinarios de emergencia, que costarían miles de dólares. La respuesta comunitaria comenzó casi de inmediato, extendiéndose por el pequeño pueblo con la velocidad de un incendio forestal. La madre de la niña que Thunder había ayudado a salvar, Jennifer Hartley, estaba en el jardín de su vecino, aún abrazando a su hija, aún procesando el milagro de su supervivencia. Vio a Samuel arrodillado junto al caballo desplomado, observó la devoción del niño, y algo cambió en su corazón. Sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a publicar en todas sus redes sociales, contando la historia de lo sucedido, del viejo caballo que se había lanzado hacia el peligro en lugar de huir de él, del adolescente que había entrado en un edificio en llamas para salvar a su hija, del vínculo entre humano y animal que había resultado en un milagro. Incluyó fotos de Samuel con Thunder, imágenes que capturaban la emoción del momento, el amor desesperado escrito en el rostro cubierto de hollín de un niño. Rogó a la gente que ayudara, que donara lo que pudiera para cubrir los gastos médicos de Thunder, que retribuyera al caballo y al niño que lo habían dado todo por un desconocido. Las publicaciones de Jennifer se extendieron por internet como un rayo en un cielo de verano, compartidas una y otra vez por miles de personas conmovidas por la historia de heroísmo y amor. En cuestión de horas, una página de recaudación de fondos fue creada por alguien a quien Samuel nunca había conocido, alguien que simplemente creía que las buenas acciones debían ser recompensadas y que un caballo que había salvado la vida de un niño merecía todas las oportunidades de sobrevivir. Las donaciones comenzaron como un goteo y rápidamente se convirtieron en una avalancha. $10 de un maestro jubilado de Maine, $25 de un obrero de la construcción de Texas, $50 de una abuela de California que escribió que la historia le había recordado a su propio caballo de la infancia, $100 de un bombero que comprendió el coraje que se necesitaba para correr hacia las llamas en lugar de alejarse de ellas. Las cantidades variaban, pero el mensaje era consistente a lo largo de miles de comentarios y donaciones.
La gente se inspiró. La gente se conmovió. La gente quería ser parte de salvar a Thunder. Quería contribuir a una historia que les recordara que la bondad y la valentía aún existían en un mundo que a menudo se sentía oscuro y desesperanzado. Samuel no sabía nada de esto mientras permanecía sentado junto a Thunder durante aquella primera noche terrible, con una mano apoyada en el cuello del viejo caballo, sintiendo el trabajoso subir y bajar de cada respiración, contándolas como si fueran oraciones. La doctora Chen había instalado una unidad temporal de cuidados intensivos en el establo de Tom, administrando sueros intravenosos, medicamentos cada pocas horas y monitoreando las constantes vitales de Thunder con equipo que había traído de su clínica. Había despejado su agenda para los siguientes días, diciéndole a Samuel que Thunder necesitaba supervisión constante y que no iba a dejar que el caballo muriera después de lo que había hecho. Tom trajo mantas y café y preparó una silla de camping para Samuel cuando se hizo evidente que el niño no tenía intención de irse. La madre de Samuel llegó cerca de la medianoche, tras enterarse del incendio y del rescate por los vecinos, y se quedó de pie en la puerta del establo un largo rato, observando a su hijo cuidar de su caballo con una devoción que le partía el corazón y lo llenaba a la vez. Margaret se acercó en silencio y se sentó junto a Samuel. Al principio, sin decir nada, simplemente estando presente como lo hacen las madres cuando sus hijos sufren y las palabras no bastan. Finalmente, habló con suavidad, diciéndole a Samuel lo orgulloso que su padre se habría sentido de él. Cómo el hombre que le había enseñado a ayudar siempre a los necesitados habría reconocido sus propios valores reflejados en las acciones de su hijo hoy. Le dijo a Samuel que ahora entendía por qué Thunder era tan importante, por qué su hijo se había sacrificado tanto por ese viejo caballo. Lo había visto hoy. Había visto el vínculo entre ellos traducido en acción, en heroísmo, en algo que trascendía la relación ordinaria entre un ser humano y un animal. Thunder no era solo el caballo de Samuel. Thunder era su compañero, su maestro, su inspiración para ser mejor de lo que creía posible. Margaret se quedó varias horas, dormitando en la silla mientras Samuel velaba, y cuando salió cerca del amanecer para preparar a los hermanos de Samuel para la escuela, besó la frente de su hijo y le susurró que lo amaba, que creía en él, que Thunder tenía suerte de tenerlo. El sol salió en un mundo que se había transformado de la noche a la mañana de 1960, maneras que Samuel aún no podía comprender. Tom llegó al establo con su portátil y una expresión extraña en el rostro, entre asombro y alegría. Le dijo a Samuel que necesitaba ver algo, y a regañadientes, Samuel apartó la vista de Thunder el tiempo suficiente para mirar la pantalla que Tom le sostenía. Lo que vio allí no tenía sentido al principio. Una página de recaudación de fondos con la foto de Thunder, la que alguien le había tomado ayer a Samuel acunando la cabeza del caballo desplomado. Debajo de la foto había cifras que el cerebro exhausto de Samuel luchaba por procesar. $53,000. $53,000 donados por más de 4,000 personas en menos de 24 horas. Samuel miró la pantalla, convencido de que estaba alucinando por falta de sueño. Pero Tom reía y lloraba al mismo tiempo, explicando que la historia se había vuelto viral, que personas de todo el país e incluso a nivel internacional se habían conmovido por lo que Thunder había hecho, por lo que Samuel había hecho, y estaban invirtiendo dinero en el fondo para garantizar que Thunder recibiera la mejor atención posible. Las manos de Samuel comenzaron a temblar al comprender la realidad. El peso abrumador de la preocupación por cómo pagaría el tratamiento de Thunder se alivió de sus hombros tan repentinamente que sintió un mareo de alivio. Thunder podría tener todo lo que necesitaba ahora. Todos los medicamentos, todos los tratamientos, todas las intervenciones posibles que podrían salvarle la vida. Más que eso, habría dinero para su cuidado continuo, para hacer que sus años restantes fueran lo más cómodos posible, para asegurar que nunca le faltara nada. Samuel rompió a llorar, con fuertes sollozos de agotamiento y alivio, y una inmensa gratitud por la amabilidad de desconocidos que se preocupaban por un viejo caballo que nunca habían conocido, y un pobre niño al que no conocían. Tom rodeó los hombros de Samuel con un brazo y se sentaron juntos a la luz de la mañana, observando la respiración de Thunder, con la esperanza de que la historia del viejo caballo no hubiera terminado. Las siguientes 72 horas se confundieron en una neblina de intervenciones médicas, optimismo cauteloso
y reveses devastadores. Thunder se recuperó al segundo día. Sus signos vitales se estabilizaron lo suficiente como para que la doctora Chen se permitiera una leve sonrisa y le dijera a Samuel que el viejo caballo luchaba, que no se había dado por vencido. Pero al tercer día, Thunder tuvo fiebre que le disparó la temperatura peligrosamente, indicando una infección que los antibióticos no conseguían controlar. La doctora Chen trajo a un especialista, otro veterinario con experiencia en casos médicos equinos complejos, y juntos ajustaron la medicación, probaron nuevos enfoques y se negaron a darse por vencidos. Samuel nunca se fue, salvo por breves viajes a casa para ducharse y cambiarse de ropa, e incluso entonces regresaba en menos de una hora, incapaz de soportar estar separado de Thunder más de lo absolutamente necesario. Hablaba con Thunder constantemente, contándole todos los mensajes que llegaban de todo el mundo, leyéndole los comentarios de personas que oraban por él, que creían en él, que lo necesitaban para sobrevivir porque su historia les había dado esperanza en sus propias luchas. Al cuarto día, algo cambió. La fiebre de Thunder remitió durante la noche, y su temperatura volvió a la normalidad, donde se mantuvo. Su respiración se alivió, volviéndose más profunda y regular. Sus ojos, que habían estado apagados y desenfocados por el dolor y la enfermedad, comenzaron a aclararse, siguiendo de nuevo el movimiento, encontrando el rostro de Samuel y manteniéndolo con una expresión que transmitía más de lo que las palabras podrían jamás. El doctor Chen lo examinó minuciosamente esa mañana y anunció con emoción apenas contenida que Thunder había superado la etapa crítica, que salvo alguna complicación imprevista, el viejo caballo sobreviviría. Samuel se desplomó contra el costado de Thunder, con la frente presionada contra el cálido abrigo, y susurró gracias una y otra vez a Thunder, al doctor Chen, a Dios, al universo, a cada persona que había donado, rezado y enviado pensamientos positivos a un caballo que nunca habían conocido. La recuperación fue lenta y requirió una paciencia que puso a prueba a todos los involucrados, pero Thunder demostró que el espíritu que lo había impulsado al heroísmo seguía muy vivo. Empezó a comer de nuevo, al principio con cautela, luego con más apetito a medida que recuperaba las fuerzas. Permanecía de pie durante más tiempo cada día, con las piernas temblorosas pero con determinación, recuperando la musculatura y la estabilidad que había perdido durante su terrible experiencia. El Dr. Chen diseñó un minucioso programa de rehabilitación, aumentando gradualmente el movimiento y el ejercicio de Thunder, asegurándose de que no se esforzara demasiado ni demasiado rápido. Samuel siguió el programa al pie de la letra, consciente de que la calidad de vida a largo plazo de Thunder dependía de su correcta recuperación. La pata lesionada del viejo caballo nunca estaría perfecta. El reciente traumatismo lo había provocado, pero con el manejo y los cuidados adecuados, aún podría tener años de vida cómoda por delante. Mientras Thunder sanaba físicamente, algo más estaba sucediendo que Samuel encontró abrumador y profundamente conmovedor. La historia continuó difundiéndose, recogida por medios de comunicación locales y luego nacionales, presentada en programas matutinos y noticieros vespertinos. Los reporteros querían entrevistar a Samuel, querían filmar a Thunder, querían documentar esta notable historia de un viejo caballo regalado como inútil, que había demostrado ser invaluable. Samuel se sentía incómodo con la atención, tímido frente a las cámaras, pero accedió a las entrevistas porque comprendió que la historia de Thunder era más grande que ambos ahora. Se había convertido en un símbolo de algo en lo que la gente necesitaba creer desesperadamente, una prueba de que el valor no se determinaba por la edad o la utilidad, que los héroes llegaban en formas inesperadas, que el amor y la lealtad importaban más que el dinero o el prestigio. Cada entrevista terminaba con Samuel enfatizando los mismos puntos. Los animales mayores merecían respeto y cuidado. El valor no se medía por la productividad. Y a veces las cosas que descartamos como inútiles resultan ser justo lo que más necesitamos. La campaña de recaudación de fondos había superado todas las expectativas, alcanzando finalmente los $120,000 antes de que Jennifer Hartley la cerrara, declarando que las necesidades de Thunder estaban más que cubiertas y que cualquier donación adicional debía destinarse a organizaciones de rescate de animales. El dinero sobrante, tras contabilizar todos los gastos médicos de Thunder y reservar un fondo sustancial para su cuidado continuo,
Se donó a 1970 organizaciones que ayudaban a colocar caballos mayores en hogares amorosos, que brindaban atención veterinaria a animales cuyos dueños no podían costearla, y que luchaban contra el sacrificio de caballos considerados inservibles. El heroísmo de Thunder estaba creando un impacto que ayudaría a innumerables animales, y Samuel encontró una profunda satisfacción al saber que el legado del viejo caballo se extendería mucho más allá de ese único día de valentía. Pero quizás el acontecimiento más inesperado se produjo 6 semanas después del incendio, cuando un elegante coche negro se detuvo frente a la propiedad de Tom, y Richard Thornwood salió. Samuel había estado cuidando a Thunder en el granero, cantando suavemente como solía hacerlo, y levantó la vista sorprendido cuando el hombre adinerado apareció en la puerta. Richard se quedó allí un largo rato, sin decir nada, simplemente observando la escena ante él. Thunder parecía un caballo diferente al animal olvidado y descuidado que había estado en ese establo destartalado meses atrás. Su pelaje relucía de salud y esmero. Sus ojos estaban brillantes y alerta. Su cuerpo, aunque aún mostraba las marcas de la edad y el trauma reciente, se comportaba con dignidad y presencia. Y Samuel, el pobre chico en el que Richard apenas había reparado al entregar a Thunder, estaba junto al viejo caballo con un aire de tranquila confianza. De propósito. De alguien que había descubierto exactamente quién estaba destinado a ser. Richard se aclaró la garganta y Samuel se giró por completo para mirarlo, sin saber qué lo había traído allí. Richard empezó a hablar, con una voz distinta a la que Samuel recordaba, menos fría, menos distante. Dijo que había seguido la historia de Thunder como todos los demás, había visto las entrevistas, había leído los artículos, había visto el vídeo de Samuel cabalgando sobre Thunder lejos de la casa en llamas. Dijo que cuando le había entregado Thunder a Samuel, había sido simplemente para librarse de un gasto, de un animal que consideraba inútil. Había esperado que Samuel fracasara, había esperado honestamente que el chico devolviera a Thunder en pocas semanas, abrumado por la responsabilidad. En cambio, Samuel no solo había cuidado de Thunder contra todo pronóstico, sino que había forjado un vínculo con el viejo caballo que había resultado en auténtico heroísmo, en la vida de un niño salvada, en la inspiración de miles de personas. Richard hizo una pausa, y Samuel vio algo en los ojos del hombre mayor que nunca había esperado ver allí. Vergüenza. Y algo que podría haber sido el comienzo de la comprensión. Richard continuó explicando que observar lo sucedido lo había obligado a confrontar algunas verdades incómodas sobre sí mismo, sobre cómo había medido su valor durante toda su vida, sobre lo que había valorado y lo que había desechado. Había amasado su fortuna considerando todo, incluidos los animales, como inversiones, como herramientas que se podían usar y desechar cuando ya no generaban ganancias. Se enorgullecía de su perspicacia para los negocios, de su capacidad para minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. Pero Thunder le había enseñado, en realidad, a todos, que las cosas más valiosas de la vida no se pueden cuantificar en una hoja de cálculo, no se pueden medir en trofeos ni en dólares. Thunder, el caballo que Richard había desechado como basura, poseía una nobleza y un coraje de los que el propio Richard carecía. Y Samuel, el pobre chico al que Richard apenas había reconocido, había demostrado más integridad y éxito genuino cuidando a un viejo caballo que Richard construyendo todo su imperio. Richard dijo que no estaba allí para pedir perdón ni para intentar enmendar su insensibilidad pasada. Estaba allí para decir que estaba aprendiendo, lenta y dolorosamente, a ver las cosas de otra manera, a valorar el valor de otras maneras. Había comenzado a hacer cambios en su finca, mejorando las condiciones de todos los caballos, especialmente de los mayores que había estado descuidando. Había donado una suma sustancial a las organizaciones de rescate de animales que se habían beneficiado de la historia de Thunder, y quería establecer un fondo en nombre de Thunder para ayudar a otros niños como Samuel, niños que amaban a los animales pero carecían de los medios para cuidarlos adecuadamente, asegurándose de que las limitaciones financieras no impidieran la formación de vínculos que podrían cambiar vidas. Richard le preguntó a Samuel si estaría dispuesto a ayudar a administrar dicho fondo, para contribuir a asegurar que el legado de Thunder continuara ayudando a otros en el futuro. Samuel aceptó sin dudarlo, viendo en esta solicitud una oportunidad para convertir su experiencia
y la de Thunder en algo que pudiera facilitar el camino a otros que enfrentan desafíos similares. Antes de irse, Richard se acercó lentamente al establo de Trueno, y el viejo caballo lo observó con ojos serenos y escrutadores. Richard extendió una mano, y Trueno, tras un momento de reflexión, permitió que el hombre le tocara el hocico. Richard se quedó allí, con la mano sobre el caballo que había descartado, y pronunció unas palabras que Samuel apenas oyó, pero que jamás olvidaría. Lo siento. No lo supe. No lo vi. 3 sencillas frases que reconocían un fracaso fundamental, una ceguera que la riqueza y el orgullo habían creado. Trueno relinchó suavemente. Si en señal de perdón o de simple reconocimiento, Samuel no supo decirlo, pero se sintió como un momento de gracia, de viejas heridas que comenzaban a sanar. Richard se fue en silencio, y Samuel observó cómo se alejaba el lujoso coche, comprendiendo que Trueno había cambiado más que su propia vida. El viejo caballo había abierto algo duro y calcificado en el corazón de un hombre rico, dejando entrar la luz en lugares que habían estado oscuros durante demasiado tiempo. El verano se extendía ante él con una promesa y una paz que Samuel no había sentido en años. La recuperación de Thunder superó todas las expectativas. El viejo caballo demostraba que con el cuidado y el amor adecuados, incluso las almas más castigadas podían sanar. Samuel seguía trabajando en la finca, pero ahora, con la seguridad del fondo que Richard había establecido, ya no tenía que trabajar hasta el agotamiento solo para alimentar a Thunder. Podía respirar. A veces podía tener 14 años, podía ver a sus amigos de vez en cuando, podía concentrarse en sus estudios sin la constante y agobiante ansiedad por el dinero. Pero seguía pasando cada momento posible con Thunder, no por necesidad desesperada, sino por pura alegría, por la profunda satisfacción que le producía estar con una criatura a la que amaba y que lo amaba a él. Pasaban largas tardes juntos. Samuel sentado en la hierba mientras Thunder pastaba cerca, ambos contentos en silencio compartido, ambos sanando de maneras que eran más profundas que las heridas físicas. Los meses siguientes le dieron a Samuel un ritmo casi milagroso comparado con el caos y la lucha que habían definido su existencia antes de Thunder. Había aprendido algo profundo a través de su viaje con el viejo caballo, algo que moldearía el resto de su vida de maneras que apenas comenzaba a comprender. Había aprendido que las relaciones más significativas en la vida suelen ser las que más nos exigen, las que nos exigen ser mejores de lo que pensábamos que podíamos ser, las que nos impulsan más allá de nuestras limitaciones percibidas hacia un territorio donde el carácter se forja y se pone a prueba. Thunder le había exigido todo a Samuel, cada gramo de dedicación y sacrificio que poseía, y a cambio, Thunder le había dado a Samuel un sentido de propósito e identidad, que ninguna cantidad de dinero o éxito podría haberle proporcionado. Samuel ya no era solo un niño pobre tratando de sobrevivir. Era la persona de Thunder, el ser humano que había visto valor donde otros no veían nada, que había elegido el amor sobre la conveniencia, el compromiso sobre la comodidad. Samuel comenzó a dar charlas en escuelas locales y eventos comunitarios, invitado a compartir su historia con jóvenes que necesitaban escuchar que las circunstancias no definen el destino, que la pobreza no impide el heroísmo, que el tamaño de tu cuenta bancaria no tiene nada que ver con el tamaño de tu corazón. Habló de Thunder con una pasión que cautivó al público, describiendo no solo el dramático rescate, sino la decisión diaria de presentarse, de hacer el satisfactorio trabajo, de honrar un compromiso incluso cuando le costó todo. Habló de cómo Thunder le había enseñado que la verdadera fuerza no se trata del poder físico, sino del coraje para seguir adelante cuando rendirse sería más fácil, de encontrar reservas de determinación que nunca supiste que existían porque alguien a quien amas necesita que las encuentres. Los adultos lloraron durante sus presentaciones. Los niños hicieron preguntas entusiastas después queriendo saber cada detalle sobre Thunder, sobre el incendio, sobre cómo se sentía cabalgar un caballo al galope hacia el peligro, en lugar de alejarse de él. Pero la pregunta que más le gustaba a Samuel siempre era una versión de lo mismo. ¿Cómo supiste que Thunder era especial? ¿Cómo viste lo que todos los demás pasaban por alto? La respuesta de Samuel a esa pregunta evolucionó con el tiempo, volviéndose más profunda y matizada al reflexionar sobre su trayectoria. Al principio, decía que no sabía que Thunder fuera especial, que simplemente había visto un caballo solitario y olvidado que necesitaba que alguien lo cuidara. Pero con el paso de los meses y la perspectiva,
Samuel comprendió que había reconocido algo en Thunder porque lo había experimentado en sí mismo. Sabía lo que se sentía al ser ignorado, al ser considerado insignificante por circunstancias ajenas a su voluntad, al tener un valor que otros se negaban a reconocer. Cuando miró a Thunder de pie en ese establo destartalado, lo que vio fue un espejo que reflejaba su propia experiencia de invisibilidad, y no pudo apartar la mirada de eso. Eligió a Thunder no porque el viejo caballo fuera especial, sino porque Samuel comprendió, de forma instintiva, que todos merecen ser elegidos, ser vistos, ser importantes para alguien. La singularidad llegó después, revelada a través de la propia relación, mediante la práctica diaria del cuidado y el amor mutuos. Thunder se volvió especial porque Samuel lo amaba, y Samuel se convirtió en alguien especial, porque Thunder lo amaba a él. Era circular, se reforzaba a sí misma, el tipo de relación transformadora que crea valor en lugar de simplemente reconocerlo. La pequeña Emily Harley, la niña que Thunder y Samuel habían salvado del incendio, se convirtió en una visitante habitual de la propiedad de Tom. Su madre, Jennifer, la traía una vez a la semana, y Emily pasaba horas con Thunder, cepillando su pelaje con manos suaves, dándole de comer zanahorias y manzanas, hablándole con la naturalidad con la que los niños se comunican con los animales. Thunder era extraordinariamente paciente con ella. Parecía comprender que este pequeño ser humano era alguien a quien había salvado, alguien precioso y frágil que necesitaba su ternura. Emily había sufrido pesadillas después del incendio, despertándose gritando al soñar que estaba atrapada entre el humo y las llamas. Pero su terapeuta le sugirió que pasar tiempo con Thunder podría ayudarla a procesar el trauma. Funcionó mucho mejor de lo que cualquiera esperaba. Las pesadillas de Emily disminuyeron y finalmente desaparecieron por completo. Una vez le dijo a Samuel que, cuando tuviera miedo, cerraría los ojos y recordaría la fuerza de Thunder. Recordaría la sensación de ser llevada a un lugar seguro en su lomo, y así sabría que ella también podía ser valiente. Thunder le había dado más que solo rescatarla del peligro físico. Él le había dado una piedra de toque para el coraje, un recordatorio viviente de que la seguridad y la fuerza existían en el mundo. Tom observó todo esto desde su posición de observador y facilitador silencioso, y el viejo jinete vio su vida enriquecida de maneras inesperadas. Tener a Thunder en su propiedad la había revitalizado, le había dado motivos para cuidar las cercas y el granero con esmero, para enorgullecerse de los pastos donde Thunder pastaba felizmente. La esposa de Tom, Sarah, se había enamorado de tener un caballo cerca, sentándose a menudo en el porche por las tardes para observar a Minenausen Thunder, comentando su belleza y gracia de maneras que hacían sonreír a Tom. Pero más que eso, Tom había encontrado en Samuel una especie de nieto sustituto, enseñándole al niño habilidades avanzadas de equitación, compartiendo el conocimiento acumulado durante 50 años de trabajo con caballos, transmitiéndole una sabiduría que de otro modo habría desaparecido con él. Su relación trascendió el acuerdo original de uso de la propiedad a cambio de trabajo de mantenimiento. Se convirtió en algo más profundo, una mentoría que alimentó el alma de Tom tanto como educó la mente y el corazón de Samuel. La vida de la doctora Sarah Chen también cambió profundamente. La publicidad en torno a la historia de Thunder había llamado la atención sobre su consultorio, pero aún más importante, había atraído a clientes que se preocupaban profundamente por sus animales, que estaban dispuestos a invertir en una atención de calidad y que valoraban su experiencia y compasión. Su negocio prosperó como nunca antes, lo que le permitió finalmente pagar los préstamos de la facultad de veterinaria que la habían agobiado durante años. Pero más allá de los beneficios económicos, salvar a Thunder le había recordado por qué se había hecho veterinaria. En algún momento, entre la rutina de las citas rutinarias y la angustia de los animales que no podía salvar, había perdido el contacto con el idealismo que la había impulsado durante años de duro entrenamiento. Thunder se lo había devuelto, había reavivado la llama del propósito que hacía que los días difíciles valieran la pena. Visitaba a Thunder con regularidad, no por razones médicas, sino simplemente para pasar tiempo con el caballo que le había cambiado la perspectiva, que le había recordado que los milagros eran posibles cuando la determinación se unía al amor y la habilidad. La transformación de Richard Thornwood resultó más gradual, pero no menos real. El fondo que había creado en nombre de Thunder se convirtió en algo en lo que realmente invertía,
no solo como una deducción fiscal o un gesto de relaciones públicas, sino como un proyecto significativo que ponía sus habilidades empresariales al servicio de algo bueno. Empezó a visitar a los animales rescatados que se beneficiaban del fondo, a conocer a los niños cuyas vidas cambiaron al tener acceso a caballos que de otra manera no podrían permitirse. Vio la historia de Samuel repetirse de diferentes maneras, fue testigo una y otra vez de cómo el vínculo entre humanos y animales podía trascender la economía y las circunstancias. Podía crear un significado y un propósito que la riqueza por sí sola nunca proporcionaba. Sus propios caballos en la finca recibieron un mejor cuidado a medida que Richard aprendió a verlos como individuos en lugar de inversiones, como seres con valor propio, independientemente de lo que pudieran hacer por él. Nunca se volvió cálido ni efusivo. Su personalidad estaba demasiado moldeada por años de distanciamiento emocional para eso, pero se volvió más amable, más considerado, más consciente del impacto que sus decisiones tenían en criaturas que no podían defenderse por sí mismas. A medida que se acercaba el segundo otoño de Thunder con Samuel, el viejo caballo se había adaptado a una vida de satisfacción que irradiaba como el calor del sol. Su salud se mantenía estable, cuidada con esmero gracias a la excelente atención veterinaria proporcionada por la recaudación de fondos. Su pierna siempre lo limitaría, pero podía caminar e incluso trotar distancias cortas sin dolor, disfrutar del pasto, el establo y las visitas de quienes lo querían. Había ganado peso, alcanzando un estado saludable que lo hacía parecer años más joven. Su pelaje brillaba gracias a los cuidados regulares, y sus ojos tenían un brillo que provenía de ser valorado, de saber sin lugar a dudas que era amado y querido. Thunder se había convertido en una especie de celebridad local, y la gente se acercaba regularmente para conocer al famoso caballo rescatado, tomarse fotos con él y escuchar a Samuel contar su historia de primera mano. Thunder toleraba la atención con paciente dignidad, aparentemente entendiendo que su papel ahora era inspirar, dar esperanza a la gente, demostrar con su existencia que las segundas oportunidades eran reales y que valía la pena luchar por ellas. Samuel había comenzado a planificar su futuro con una claridad de propósito que muchos adultos nunca alcanzan. Quería trabajar con caballos profesionalmente. Quería crear un centro de rescate y rehabilitación que brindara a los caballos viejos, heridos y olvidados la misma segunda oportunidad que Thunder había recibido. Quería ayudar a otros niños como él a descubrir el poder transformador del cuidado animal. Quería construir un lugar donde las limitaciones económicas no impidieran la formación de vínculos transformadores. Era un sueño ambicioso para un chico de 15 años de una familia pobre, pero Samuel había aprendido a través de Thunder que imposible era solo una palabra que la gente usaba antes de encontrar la determinación para demostrar que estaba equivocada. Empezó a investigar, a aprender sobre organizaciones sin fines de lucro y recaudación de fondos, sobre operaciones de rescate de caballos y modelos de negocios sostenibles. Richard se ofreció a asesorarlo en los aspectos empresariales, enseñándole a pensar estratégicamente para convertir su pasión en realidad. Tom le enseñó equitación avanzada y técnicas de rehabilitación. El Dr. Chen prometió ser su consultor veterinario cuando el centro de sus sueños finalmente abriera. Alrededor de la visión de Samuel se estaba formando un equipo, reunidos por su amor compartido por un caballo que les había enseñado a todos a ver el valor donde otros no veían nada. Las lecciones que Thunder enseñó trascendieron a las personas directamente involucradas en su historia. Las miles de personas que siguieron su camino, que donaron para su atención médica, que compartieron su historia y apoyaron su recuperación, se llevaron algo de la experiencia que cambió su forma de vivir. Algunos comenzaron a ser voluntarios en refugios de animales, inspirados a ayudar a criaturas que otros habían abandonado. Otros adoptaron mascotas mayores, eligiendo a las olvidadas, las de hocico gris y andar más lento, las que necesitaban que alguien viera su valor. Algunos donaron a organizaciones de rescate de animales, destinando su dinero a causas que siempre les habían importado, pero que nunca priorizaron. Algunos simplemente se volvieron más conscientes de los animales en sus comunidades, notando al gato callejero que necesitaba comida, al perro atado afuera a pesar del mal tiempo, al caballo solo en un campo embarrado. La historia de Thunder había sembrado semillas de compasión y conciencia en tierra fértil, y esas semillas estaban creciendo de maneras que seguirían dando fruto mucho después de que Thunder ya no estuviera.
Samuel comprendió que Thunder no viviría para siempre, que el viejo caballo ya había superado su esperanza de vida habitual, y que cada día que compartían juntos era un regalo que atesorar, no una garantía que dar por sentado. Esta conciencia hizo a Samuel más presente, más consciente de cada momento que pasaba con Thunder. Ya no se apresuraba en el establo, apresurándose para terminar las tareas y poder pasar a la siguiente. En cambio, saboreaba los sencillos rituales del cuidado, encontrando meditación en el ritmo de cepillar el pelaje de Thunder. Paz. En el sonido del viejo caballo comiendo su grano. Alegría en simplemente estar juntos en un silencio reconfortante. Samuel había aprendido que el amor no se trata de grandes gestos, ni momentos dramáticos, aunque estos sin duda tenían su lugar. El amor se trataba de estar presente constantemente, de prestar atención, de estar plenamente presente con otro ser y honrar su existencia a través de tu cuidado. Thunder le había enseñado que el mayor privilegio en la vida no era poseer algo valioso, sino que algo vulnerable confiara en ti. En una fresca tarde de octubre, exactamente un año después de que Richard Thornwood le entregara a Thunder a Samuel, el niño se sentó en la cerca de su prado, observando al viejo caballo pastar bajo la dorada luz del atardecer. El año había sido un viaje inimaginable para Samuel al comenzar, lleno de desafíos y triunfos, desesperación y alegría, agotamiento y euforia. Pensó en la persona que había sido 12 meses atrás, un niño que amaba a los caballos, pero nunca imaginó tener uno, que luchaba por sobrevivir cada día, que se sentía pequeño e impotente en un mundo que parecía indiferente a sus sueños. Y pensó en quién era ahora, moldeado y refinado por la responsabilidad de cuidar a Thunder, por la experiencia de casi perderlo, por la comunidad que se había formado en torno a su historia. Samuel era más fuerte ahora, más seguro de sí mismo, más seguro de su lugar en el mundo y de su capacidad para marcar la diferencia. Thunder le había dado todo. Eso, no a través de una enseñanza consciente, sino simplemente por ser quien era, por necesitar a Samuel y permitir que él mismo lo necesitara. Trueno levantó la cabeza del pasto y se acercó a Samuel, sentado en la cerca, relinchando suavemente a modo de saludo, a pesar de haber estado juntos todo el tiempo. Samuel extendió la mano y acarició la cara del viejo caballo, recorriendo con los dedos las manchas blancas que marcaban su pelaje canoso, sintiendo la calidez de los músculos y huesos vivos bajo él. Trueno se inclinó ante el tacto, con los ojos entrecerrados de satisfacción, y Samuel sintió que los suyos escocían de emoción. Esto era lo que importaba. No la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento, aunque Samuel estaba agradecido por todo ello porque le permitía cuidar de Trueno como es debido. Lo que importaba era esta conexión, este vínculo que trascendía las palabras, y existía en el simple y profundo espacio de dos seres que se habían elegido y seguían eligiéndose cada día. Samuel le susurró a Trueno que lo amaba, que estaba inmensamente agradecido por todo lo que el viejo caballo le había enseñado, que nunca olvidaría el regalo de esta relación, sin importar cuánto tiempo les quedara juntos. La única respuesta de Thunder fue apoyar su cabeza en la rodilla de Samuel, un gesto de confianza y afecto que no necesitaba traducción. La historia de Thunder y Samuel se convirtió en una que los padres contaban a sus hijos, que los maestros compartían con los alumnos, que la gente consultaba cuando necesitaba recordar que la bondad existía en el mundo. Se convirtió en la forma de representar un tipo particular de relación, aquella en la que el valor se reconoce en lugar de asignarse, donde el amor crea valor en lugar de responder a él, donde el compromiso transforma tanto al que da como al que recibe. La gente decía, recuerda a ese caballo, Thunder, cuando querían animar a alguien a mirar más allá de las apariencias, a reconocer el potencial que otros habían pasado por alto. La historia cobró vida propia, evolucionando y difundiéndose, conmoviendo a la gente de maneras que Samuel nunca pudo rastrear ni comprender por completo. Pero él lo aceptaba. Entendía que el impacto de Thunder pertenecía al mundo ahora, no solo a él. Su trabajo era simplemente seguir cuidando de Thunder mientras el viejo caballo viviera, honrar su vínculo con la devoción diaria, ser digno de la confianza que Thunder había depositado en él. Si has llegado al final de esta historia, si has permitido que el viaje de Thunder y Samuel te haya tocado el corazón, entonces ya comprendes la verdad que subyace a todo lo que hemos hablado.
El valor no se determina por la utilidad, la productividad, ni el valor monetario. El valor es inherente. Existe en cada criatura simplemente porque existe, esperando ser reconocido por alguien dispuesto a mirar con amor en lugar de calcular. Vivimos en un mundo que constantemente intenta asignar valor en función de lo que las cosas pueden hacer por nosotros, cómo pueden servir a nuestros propósitos, qué retorno de la inversión nos brindan. Pero las satisfacciones más profundas de la vida, las relaciones que nos transforman y nos hacen más humanos, provienen de elegir cuidar de seres que no pueden ofrecernos nada más que ellos mismos. Thunder no pudo hacer rico ni famoso a Samuel, aunque irónicamente la relación finalmente le trajo ambas cosas. Thunder no pudo impulsar la carrera de Samuel ni mejorar su estatus social. Thunder solo pudo ofrecerle su confianza, su presencia, su espíritu amable y la oportunidad de amar algo por completo. Y eso resultó ser todo lo que Samuel necesitaba. Así que quiero que hagas algo por mí ahora mismo. Quiero que pienses en tu propia vida, en las relaciones y conexiones que más te importan. Piensa en las personas, los animales o las causas que has elegido cuidar no por lo que podrían darte, sino simplemente porque tu corazón te llamó hacia ellos. Piensa en las maneras en que has cambiado al elegir el amor sobre la conveniencia, el compromiso sobre la comodidad. Y si esta historia te ha recordado por qué esas decisiones importan, si Thunder te ha inspirado a ver el valor donde otros no ven nada, entonces necesito que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, dale a me gusta, porque me dice que estas historias te importan, que quieres más contenido que celebre los profundos vínculos entre humanos y animales. Segundo, suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque comparto historias como esta con regularidad, historias que te recordarán la bondad que existe en el mundo, que te inspirarán a ser la persona que ve el valor que otros pasan por alto. Y tercero, comparte este video con alguien que necesite escuchar la historia de Thunder, alguien que se siente invisible o infravalorado, alguien que haya olvidado que su valor no lo determinan las opiniones de los demás, sino la luz que lleva dentro. Tu participación podría ser exactamente lo que cambie la vida de alguien hoy. Podría ser el recordatorio que necesita desesperadamente de que importa, de que es visto, de que su existencia tiene valor y significado. Así que, por favor, realiza estas 3 acciones ahora mismo. Dale a me gusta, suscríbete y comparte. Ayuda a que el legado de Thunder siga difundiéndose, tocando corazones, cambiando perspectivas, recordando a la gente que las almas más descartadas a veces albergan los mayores tesoros. Gracias por estar aquí, por escuchar esta historia, por ser parte de una comunidad que cree en el poder transformador del amor entre humanos y animales. Hasta la próxima. Sigue buscando el valor que otros pasan por alto. Sigue eligiendo el amor por encima de la conveniencia. Y sigue creyendo que las segundas oportunidades pueden crear milagros.